El caso tampoco puede decirse que esté cerrado, porque no conocemos las conclusiones de una de las instancias protagónicas, la Procuraduría de Justicia Militar, que se apersonó en el caso horas después de cometido el asesinato, inició una averiguación previa, realizó trabajos que indicaban que se orientaba su indagación a la búsqueda de responsables de delitos sexuales y de privación de la vida. Emitió boletines de prensa. Emitió boletines de prensa dando cuenta de eso. Luego se retractó, como otros actores, según recuerda también puntualmente San Juana, y no ha emitido sus conclusiones ante la justicia militar o ante el Ministerio Público Militar. El caso está abierto y está abierto en consecuencia ante ese juez en que se erigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la comisión hizo recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría de Justicia Militar que no han sido cabalmente atendidas. De modo que el caso no puede, estrictamente hablando, a pesar de que nunca se abrió ante un tribunal judicialmente, tampoco puede darse por cerrado. Es un caso abierto, tiene toda la razón Amnistía Internacional, tuvo toda la razón Lorenzo Meyer cuando lo calificó como una síntesis de las sinrazones que afectan el respeto a los derechos humanos en México, particularmente en este caso que, como recordábamos también, lesionó a la persona y a la imagen de una mujer donde confluían todos los desvalimientos. Era una señora mayor, más de 70 años, era una señora indígena, era una señora pobre. Y frente a su caso se erigieron los poderes máximos en este país: el Ejército, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Presidente de la República, para ocultar cuál fue la suerte de esta señora tan frágil en la vida que resultó también frágil en la muerte. Regresamos. Es una declaración muy lamentable porque de hecho pues yo creo que aquí hay una declaración contradictoria a lo que dijo el director del hospital regional, en donde él afirmó ya en dos ocasiones de que sí hubo violación de lo que se habló desde un principio. Entonces yo creo que nosotros como representantes del municipio no estamos cambiando la información, sino que lo que nosotros siempre desde un principio se dijo, porque desde ahora sí de la agencia especializada nos había confirmado en forma verbal de que sí la señora había sido violada, tanto como el doctor del responsable quienes atendieron en el hospital regional. Entonces sí lamento la declaración del doctor Soberanes por dar una conferencia legalmente, digamos, basado a la exhumación que hicieron. Que no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de anemia aguda debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionados por estas úlceras gástricas. Eso fue lo que murió, y también pues después de todos los estudios que hicimos en el cadáver se llegó a la conclusión por nuestros médicos que no había habido tal violación, ni propia ni impropia. Bueno, regresamos, San Juana, Miguel Ángel, en esta revisión del caso Zongolica, del caso de la muerte, del asesinato de Ernestina Asensio. Déjenme leer este fragmento, que es precisamente lo que Amnistía Internacional menciona en este informe 2008, en donde habla de las fuerzas policiales y de seguridad pública. En ese apartado se encuentra en el tema de los militares. Dice: en febrero las autoridades del estado de Veracruz concluyeron que una mujer indígena, Ernestina Asensio Rosario, había muerto debido a las heridas causadas por la violación a la que presuntamente la sometieron militares que llevaban a cabo operaciones policiales en el estado. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la investigación contenía errores y que Ernestina Asensio había muerto por causas naturales. A pesar de la preocupación generalizada que despertó el modo en que se trató el caso, la investigación se dio por cerrada. Es una mención descriptiva, digámoslo así, pero que pone el dedo en una llaga que es importante no pasar por alto, y no porque haya pasado un año
el tema debe olvidarse No. por Claro. lo que representa y lo que significa precisamente esta Sí. circunstancia. Claro. Otro de los signos de vida de este caso terrible es que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información acaba de autorizar a una persona que no ha sido identificada que se conozca el expediente ministerial donde hay las dos versiones, la versión inicial del homicidio y el ataque sexual Ujú. y la conclusión de que no hubo esos delitos. Y lamentablemente lo que existe es una falta de transparencia por parte de la Secretaría de la Defensa. O sea, no ha colaborado abriendo los archivos a pesar de que el IFAI se lo ha pedido, ¿verdad? Y eso da cuenta de que el caso de Ernestina Asensio se convirtió en una cuestión de Estado, casi diríamos, porque ejemplifica totalmente la impunidad en la que se encuentran los agresores militares que gozan del beneficio del fuero militar, en donde no son juzgados finalmente, O están porque siendo juzgados en la son justicia militar. juzgados en secreto, como es el caso Castaños, también emblemático, el caso de las menores de edad violadas en Michoacán. Hay un largo camino de agresiones sexuales cometidas por el ejército, por soldados mexicanos, que no llegan nunca a concluir en sentencias en el fuero común, en el fuero civil. Pareciera que el ejército está por encima de la ley y pareciera que el presidente Calderón intenta a toda costa salvar la honorabilidad de unas Fuerzas Armadas tremendamente cuestionadas en el ámbito de los derechos humanos. Paradójicamente, este gobierno pretende ahora, en estos momentos, la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. No sé cómo, después de este informe que además del caso de Ernestina Asensio menciona casos también paradigmáticos de la impunidad que existe en México y la quiebra del Estado de Derecho que no llega, que no termina por funcionar, y pues es lamentable que frente a la comunidad internacional México tenga otra cara e internamente no atienda las deudas pendientes con la justicia, sobre todo los militares. Formalmente la Secretaría de la Defensa y la Procuraduría de Justicia Militar tienen el parapeto de que la averiguación está en curso. Y uno de los principios de la transparencia es que solo quedan disponibles para conocimiento público los asuntos concluidos. Por esa razón fue posible combatir la decisión de la Procuraduría Veracruzana, a quien un particular pidió el expediente de ese caso cerrado para la Procuraduría Veracruzana. La Procuraduría Veracruzana se negó a ofrecer el expediente, no obstante que es un caso archivado, no se inició acción penal contra nadie, y esta persona acudió al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y el instituto, anteayer o hace unos días, la semana pasada, resolvió que debe entregársele el expediente, nublando o borrando los datos personales, particularmente los de doña Ernestina Asensio. Es en cierto sentido insatisfactoria la decisión del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información porque impide la entrega del expediente completo, ordena la preparación de un informe, de un expediente público que se pueda publicar. Una versión pública. Una versión pública. Y ahí en ese tránsito puede haber lugar a ocultamiento de circunstancias relevantes. Pero la persona que lo solicitó podrá hacerlo público, y si no lo hiciera, queda abierto el asunto para que cualquiera de nosotros que hemos estado interesados en el caso hagamos una solicitud semejante ante la Procuraduría, y la Procuraduría estará obligada a entregarnos una versión pública de donde se desprenderán circunstancias que obligan a replantear el caso de doña Ernestina. El solo hecho de que un mismo órgano ministerial en dos momentos haya sostenido afirmaciones encontradas, contradictorias, y que por otro lado, como recordábamos hace un momento, los protagonistas de esa indagación estén siendo perseguidos penalmente, nos obliga a tener la atención tan alerta como la que tuvo Amnistía Internacional. Por eso es muy de saludar, muy de felicitarnos el que Amnistía Internacional tenga tan presente el caso que lo incluya en su informe. Totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa, San Juana, y bueno, solo agregaría, dado que San Juana
no solo estuvo en Zongolica, sino que ha revisado los documentos y los peritajes, estas personas que ahora están siendo investigadas y que podían llegar a la cárcel por sus trabajos de necropsia, no se han retractado de su trabajo. Absolutamente. En declaraciones periodísticas contigo. El doctor Juan Pablo Mendizábal y el doctor Ignacio, en ningún momento, incluida también la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas, los tres han sido cuestionados, pero ninguno de ellos se ha retractado porque se deben a su ética profesional. Ellos dicen que son absolutamente profesionales y que cumplieron con su deber. Regresamos. Y es valioso. Bueno, estamos con poco tiempo, pero ibas a decir algo, Miguel Ángel. Sí, subrayar el valor de estas tres personas, los tres médicos, una médica y dos doctores, que saben que están en riesgo de ir a la cárcel. Y que se En consecuencia, podrían reblandecerse y salvar su propia dignidad profesional y su libertad, diciendo, efectivamente nos equivocamos, hicimos mal las cosas. Y con eso eludirían el grave problema que tienen delante. Y en vez de hacer eso, con gran entereza, se mantienen en su dicho por respeto a su ética y respeto a su propia dignidad y respeto a los resultados de su trabajo profesional. Eso no puede pasarse por alto. Y no son unos improvisados, es gente que tiene 20 y tantos años, en algunos casos, el de la primera necrocirugía y el segundo, coincidieron, a pesar de haber pasado 11 días de la exhumación del cadáver, coincidieron en los resultados. En lo esencial. Exacto. Hay diferencia en las redacciones de las necropsias, pero por el estado también del cadáver, ¿no? Ahora, estamos en un asunto en donde se dejó correr y alimentar la idea de que era una sarta de mentiras, ¿no? Porque es una zona guerrillera y entonces se había inventado la historia, se entiende que por la comunidad, lo cual habría que sostener eso, para inculpar al ejército y que tuvieran que retirarse de la zona. Esa versión se dejó correr, ¿no? Sí, es absolutamente inverosímil. Querría decir que una cadena larguísima de gente conspiró. Incluido el gobernador de Veracruz, que en un primer momento parecía, no lo hizo expresamente, pero parecía compartir la tesis de que había habido un ataque. Su procurador lo declaró así en su momento, después se retractó. Y el subprocurador, que también está sujeto a proceso, el subprocurador regional de la zona centro de Veracruz, fue muy consistente en la información pública que ofrecía, respetando el sigilo de la investigación, pero respondiendo al interés de los medios. Se habló de miles de indígenas que acudieron al sepelio de Ernestina. Exacto. Y a ese sepelio y en esa circunstancia acudió el gobernador. Y se deja correr esta versión, Carmen, precisamente porque existen colegas periodistas dispuestos a difundir esa versión y apoyarla, no solamente difundirla, generalmente colegas que no han estado en la Sierra de Zongolica, porque el estar ahí te da la dimensión del problema. La comunidad indígena de Tetlatzinga es una comunidad autogestionada, en donde hay paz en muchos sentidos. Los robos son extraños, los mismos habitantes controlan el tema de los delitos, ¿verdad?, a través de jueces de barrio. Y entonces, claro, evidentemente esta versión se lanza, es apoyada por una especie de guardia pretoriana que existe mediáticamente en México, que le ha dado el apoyo al presidente Felipe Calderón, son como voceros del ejército y que están ante todo destruyendo intentando destruir el trabajo de investigación riguroso que muchos colegas, que algunos colegas hicimos, no son muchos por desgracia, hicimos, y que ahora Amnistía Internacional nos da la razón. Es decir, el hecho de haber visto todos los documentos, expedientes gruesos, la cronología ministerial, las 50 fotografías de las laceraciones y las agresiones, los testimonios de las 17 personas distintas sin conocerse entre sí, muchos de ellos, los 3 médicos no eran amigos para coincidir en sus versiones, que dan la certidumbre de la noticia. Finalmente, ese es el periodismo de investigación, Carmen. Regresamos. Se acabó el tiempo. San Juana, una frase para cerrar este programa.
Creo que el caso de Ernestina Asensio Rosario no se nos debe de olvidar, que estamos comprometidos, algunas personas periodistas concretamente, en seguirlo investigando y que tiene que salir a la luz en este país donde los derechos humanos no se respetan y donde hay desaparecidas y hay ejecuciones en este momento. El informe de Amnistía Internacional muestra la utilidad extrema de la observación internacional sobre derechos humanos porque nos ha hecho revivir la circunstancia en que murió doña Ernestina Asensio para que no lo olvidemos. Y eso deriva de la predata de unos ojos que desde fuera nos ven lo que aquí quizá por ceguera de taller dejamos de ver. Pues ahí está. Gracias a los dos por estar aquí, gracias por seguir este tema y bueno, pues habrá que seguir el asunto de alguna manera, a pesar de que esté cerrado ministerialmente, pero judicialmente abierto, y veremos qué noticias nos tiene el ejército un día de estos. Porque, bueno, ahí está la investigación en la Procuraduría y a ver qué te dice. Y el secretismo. Bueno, pues gracias, San Juana, gracias, Miguel Ángel, gracias a usted que nos acompañó esta noche, como siempre, que descanse, te espero mañana.